Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 12 de noviembre. Amigos, amigas, mucha información que tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento de las familias y el endeudamiento de la Argentina. Lo que contó Scott Bessent en las últimas horas, nosotros enterándonos acá en la Argentina, realmente la poca transparencia que hay con la relación financiera, económico-financiera entre la Argentina y los Estados Unidos hoy, al punto tal que el ministro de Economía argentino no nos informa porque hay confidencialidad, y va el ministro de Economía de Estados Unidos a contar todo en la tele, y nosotros, algo que venimos diciendo, tenemos que traducir al castellano qué es lo que está pasando en nuestro país con la economía y las finanzas argentinas. Y además nos enteramos que dice, ¿era esto o tirarle bombas? Además, prácticamente eso, y que Estados Unidos ganó dinero, y de repente nos fuimos enterando algunas cosas en las últimas horas muy llamativas, o no tanto, pero de eso vamos a hablar. Hoy sale el dato de inflación de octubre, pero mientras tanto ya se disparó la inflación, especialmente de alimentos, en el arranque de noviembre. Hay un fuerte impacto en la carne, ahora vamos a hablar de eso. Hay paro de 3 días en las universidades nacionales. Siguen las protestas y las denuncias de persecución en el Garrahan a los trabajadores luego del aumento salarial. ATE va al paro contra la reforma laboral. Y hay otras novedades también y, por supuesto, las últimas noticias del mundo. Todo eso, amigos, amigas, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Hoy, como cada miércoles, hay marcha de jubilados. En instante vamos a estar con el móvil en vivo, ahí con Lula González. Ya hay 2 detenidos, entre ellos el padre Paco Olveira, que está cada miércoles ahí en el lugar. Estamos tratando de comunicarnos con su entorno para tratar de entender qué pasó, para que nos den más información. Pero en instantes va a estar ahí Lula González con el móvil del Destape para tener ahí de primera mano el relato de los hechos hoy en una nueva marcha de jubilados. Pero ahí está la detención del padre Paco. Hay 2 detenidos. Otro miércoles de represión y detenciones. En este caso de la Policía Federal, ¿no? Fuerzas federales a cargo de Patricia Bullrich. Esto está pasando. Hay un vallado, está la Policía Federal, se escuchan los gritos, las protestas. Y mientras se lo llevaban, el padre Paco dijo, estaba parado en la calle, no estaba haciendo nada. Claro, es lo que pasó la otra vez, ¿te acordás? Que era como, chupan a la gente, o sea, con la connotación que tiene eso, o sea, abren las vallas que separan, digamos, las marchas de las fuerzas de seguridad. Se llevan a alguien y vuelven a poner las vallas para que nadie pueda pasar. Claro. ¿Entendés? Para que nadie se pueda interponer en esa detención. Ya lo habíamos visto en vivo y en directo hace un par de miércoles cuando el Lula estaba transmitiendo en vivo. Hicieron lo mismo en una calle, fotógrafo, ¿no? En una calle lateral con una fotógrafa, creo que era. Claro. Bueno, en este caso uno de los detenidos es el padre Paco Olveira, que está cada miércoles ahí, ¿no? Cada miércoles presente en la marcha de los jubilados. De hecho, siempre antes de la marcha realizan ahí una misa ecuménica y él está en cada una de las semanas desde hace rato. Lo sabemos porque nosotros estamos ahí con Lula González todos los miércoles y siempre está el padre Paco, a quien ya por supuesto conocen, ¿no? Genera muchas preguntas, ¿no? Que por estar haciendo absolutamente nada, más que participando de una protesta en una plaza pública, sin cometer ningún delito, lo hayan detenido. Vaya uno a saber en concepto de qué. ¿Cuál será la acusación de algún tipo de delito infraganti, ¿no? Ese tipo, porque si alguien te detiene, un policía te detiene en la calle porque estás cometiendo un delito en el momento, ¿no? Y actúa sobre eso. En este caso no parece que haya sucedido nada al respecto, ¿no? Que ya fue golpeado en un par de ocasiones y no sé si detenido de todo, pero te acordás que en uno de los móviles lo vimos como lo demoraron en un estacionamiento y lo tenían como ahí encerrado en una camioneta. Bueno, esa es la información que tenemos ahora. Esto acaba de suceder. Vamos a estar en instantes ahí con el móvil de Lula. Y cualquier información, cualquier actualización al respecto que podamos ofrecerles,
se los vamos a contar, pero un nuevo miércoles de marcha de jubilados, una convocatoria habitual, ya tradicional, lamentablemente, y con un número de manifestantes similar al de cada miércoles, digamos. Hoy no había ninguna convocatoria específica, ¿no? Al que, no sé, uno podía suponer que podrían en algún momento empezar a sumarse otros sectores, ¿no? Tal vez. Pero bueno, eso no está pasando. No. Y ahí está. El padre Paco está esposado y sentado en el piso contra una reja frente a la plaza del Congreso, ¿no? Del otro lado. Claro, del otro lado de las vallas, vereda, como te decía, como claro, donde no están los manifestantes. Es el momento en el que lo detienen, se lo llevan. Simplemente lo agarran, se lo llevan. A él y a otro joven. Sí. Que no sabemos quién es, pero que Y rápidamente, están los dos detenidos. Y rápidamente vuelven a poner las vallas para que nadie pueda interceder en esa detención. Bueno, hay por supuesto acá algo que nos sorprende, que es la brutalidad de los dispositivos policiales de Patricia Bullrich y todas las fuerzas federales. Lo que a mí por lo menos todavía me genera algún tipo de expectativa para, ¿no? Que en algún momento empiecen a estar más acompañados, porque si hay acompañamiento, estas cosas no suceden. Yo tampoco digo que todos los miércoles haya 100.000 personas en la Plaza del Congreso, o que movilicen las organizaciones sindicales, políticas, sociales, todos los miércoles con los jubilados. Capaz es mucho pedir. Pero un poquito más, ¿no? También, porque si no, ahí tenés a los que ponen el cuerpo cada semana muy expuestos a que este tipo de cosas sucedan, ¿no? 2 detenidos por, dice TN en su graph, resistencia a la policía. ¿Qué puede ser resistirse a la policía en una manifestación pacífica como la de cada miércoles? Y esto lo decimos desde hace rato. Haya mucha o haya poca gente, la situación se pone violenta cuando lo decide el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Si Bullrich no quiere represión, no hay represión. Cuando Bullrich quiere quilombo, hay quilombo, porque lo decide Bullrich. Las detenciones que estamos viendo hoy son totalmente arbitrarias, fuera de regla por donde lo mires. Esa es una decisión política. No es un cana zafado, pasado de rosca o cometiendo excesos. Son decisiones políticas. Al padre Paco además lo conocen. Sí, claro. Está ahí todos los miércoles, ¿no? Sí. Incluso a Lula González, hace un par de semanas, desde la custodia de Patricia Bullrich, le habían dicho: mientras votaba Patricia Bullrich, claro, nos vemos en la plaza el miércoles. Los tienen identificados, saben quiénes son, porque están ahí todos los miércoles protestando. Entonces, no parece una casualidad, ¿no?, que lo hayan detenido al padre Paco, pero vamos a volver ahí en instantes. Otro miércoles de marcha de jubilados, 2 detenidos y otra vez represión de las fuerzas federales de Patricia Bullrich. No, eso te iba a decir, Mati, que también digo, ya lo hablamos bastante después de las elecciones, que no creemos que todos los que votaron a la Libertad Avanza avalen específicamente eso, pero sí que el gobierno evidentemente lo lee un poco como un aval. Esos votos. Puede ser, claro. Esos votos. Porque ¿te acordás sí, que la represión bajó claramente cuando empezaron a estar mal en las encuestas, cuando pierden en la provincia de Buenos Aires? Ahí parecía estar más calmada la cosa. Las semanas previas a la elección, por lo menos las fuerzas federales, ¿no? La represión que continuaba era la de la policía de la ciudad, claro. La policía porteña a cargo de Jorge Macri. Pero sí, es cierto, las semanas previas a la elección, las fuerzas federales, de hecho, había mucho menos volumen de fuerza. Sí. Y no hubo represiones, no hubo detenciones. Puede ser que el respaldo electoral los haya envalentonado, ¿no? Es probable. Como siempre, ante cualquier discusión sobre cuál es el comportamiento del gobierno, sus objetivos, intereses y métodos, a mí especialmente me preocupa qué pasa del otro lado. Porque ahí siguen estando todos los miércoles los mismos jubilados de siempre y no parece haber más gente acompañando, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, me parece que ahí está, ¿no? Fidel Tomás Bravo es el otro detenido. Fidel Tomás Bravo es el otro detenido. Y el padre Paco Olveira, del grupo de Cura en Opción por los Pobres. Vamos a volver en instantes ahí entonces, y ya con el móvil del Destape, para saber de primera mano qué está pasando. Pero ahora avanzamos con las noticias en el resumen imposible, porque según el INDEC, más familias usan ahorros o se endeudan para cubrir gastos. Esto ya es un dato oficial. Veníamos comentando varios estudios privados al respecto de cómo aumentaba el endeudamiento familiar. Bueno, acá hay dato oficial del INDEC. El 37,4% de los hogares recurrió en 2025 a sus ahorros para mantener el nivel de consumo, frente al 19,9% que se observaba en 2003, en el momento de la crisis, ¿no? Post-estallido.
1 de cada 4 se endeudó y entre los de menores ingresos lo hizo 1 de cada 3. También creció el endeudamiento informal con familiares y amigos. El informe advierte que las familias están vendiendo pertenencias o que incluso queman ahorros ante la falta de nuevos ingresos para sostener el nivel de vida que tienen. Ahí es especialmente la clase media, media baja, que se endeuda y que usa ahorros para sobrevivir, para sostener el nivel de vida que tenían, ¿no? Es ni más ni menos que eso, en un contexto de inflación persistente, por supuesto, incomparable con la que había hace 2 años, pero ahí arriba de los 2 puntos, persistente cada mes, pérdida de poder adquisitivo, los ingresos, los salarios de los formales, de los informales, de los estatales, son una de las anclas justamente para que la inflación no suba. La otra es tener el dólar planchado. Es en ese contexto que 4 de cada 10 hogares debieron usar ahorros o vender pertenencias en 2025. Esto es el nivel más alto en 20 años. En 2003 solo era del 19,9%. Casi el 20% de los hogares recurría a los ahorros. Hoy esa cifra llega a más del 37%. También el crédito informal domina en los sectores de menores ingresos. El estudio detalla que los hogares de menores recursos son los que más dependen de préstamos informales, sobre todo de familiares, amigos y más abajo aún del narco del barrio y el endeudamiento también en otros esquemas mucho más complejos, sobre todo para la vida cotidiana de esas familias, ¿no? Bueno, los de ingresos altos se endeudan en entidades bancarias o financieras, los sectores medios con el banco, la tarjeta, billeteras virtuales, un poco más abajo con familiares, amigos y también entonces ya en ese tipo de esquemas de endeudamiento mucho más complejos con... que es algo que nos cuentan permanentemente, organizaciones sociales, curas, cualquiera con los que hablas, que están ahí en los territorios, te dicen que eso está sucediendo de manera peligrosa. Bueno, las tarjetas y las cuotas, un hábito ya recontra instalado. El uso de tarjetas de crédito y el pago en cuotas ya no son prácticas excepcionales como en otro tiempo. Desde 2016 la proporción de hogares que financian sus gastos ronda el 50%, con picos del 57% en 2024. Esto siempre según datos del INDEC, información oficial que salió en las últimas horas. Y actualmente se observa un nuevo crecimiento de ese tipo de endeudamiento, ya con niveles similares a los de 2019. El INDEC destacó que esta estrategia es mucho más común en los sectores medios y altos, aunque también se consolidó entre los hogares de menores ingresos. Durante la pandemia el porcentaje bajó temporalmente, pero se recuperó con fuerza en los años posteriores. Bueno, acá lo que hay es una dinámica de un sector de la sociedad que está siendo muy castigado en sus ingresos y que para sostener el nivel de vida, entiéndase, clase media, poder irse de vacaciones, poder, en el mejor de los casos, ¿no? Se te rompe la heladera, tenés que comprarle una nueva, tenés que pagar el colegio privado, ponerle los que mandan, tenés que sostener la prepaga, tenés que sostener ese nivel de vida de clase media. Bueno, ante la pérdida de ingresos, lo que hay es o deshacerse de ahorros o endeudarse, ¿no? Esa es la dinámica de un sector de la sociedad que todavía hoy tiene esa posibilidad de quemar ahorros para sostener el nivel de vida o endeudarse para sostener el nivel de vida. Pero después eso en algún momento es un círculo que se corta, ¿no? Bueno, hablando de endeudamiento, está el endeudamiento familiar y el endeudamiento de la Argentina. Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, de Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei, básicamente para apuntalarlo en las elecciones y que llegue a la elección de octubre sin que le estalle todo por los aires, ¿no? Ese rescate que niega Bessent y que niega el gobierno, pero que es lo que fue un rescate electoral. Le pagaron la campaña a Milei, básicamente. Ahora abre más dudas todavía acerca de las condiciones financieras de ese intercambio, de esa operación, y los favores que le puede haber prometido el gobierno argentino al estadounidense por semejante nivel de rescate. Es más, fue Scott Bessent quien habló del swap activado, el intercambio de monedas, lo que implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato. Nadie informa nada. Al punto tal que Caputo fue el lunes a la tele y ante la pregunta de si habían activado el swap, de qué se trataba, por qué en Estados Unidos se decía que, el propio Scott Bessent ya lo había dicho, la intervención les hizo ganar plata a ellos. ¿Y qué dijo Caputo? Bueno, Caputo dice que no puede decir nada porque es confidencial, que legalmente no puede decir nada. Esto fue el lunes a la noche, escúchalo.
Ministro, ¿cuánto dinero ya aportó el Tesoro de los Estados Unidos? Está el swap de los 20.000 millones de dólares que todavía no lo tocaron. Una inversión eventual de 20.000 millones de dólares de fondo de inversión que todavía no lo tocaron. La intervención del Tesoro de los Estados Unidos que entra y sale. Ahí no puedo yo decir no puedo decir nada, Luis, porque estoy bajo un tratado de confidencialidad, por lo tanto en realidad no te puedo dar ninguna respuesta en eso porque realmente legalmente no lo puedo hacer. Ok. 24 horas después sucede esto. It's a currency swap, yes. Yes, but what is that? You're the Treasury Secretary. Yes, but why would you call it a bailout? En la televisión estadounidense, cuando le preguntan por qué razón el rescate financiero en favor de la Argentina podría beneficiar a los contribuyentes norteamericanos, empieza a dar estas respuestas, ¿no? Ahí le preguntan, ¿ya les transferimos los 20.000 millones? No, hicimos una línea de crédito disponible, el swap, y se retiró una pequeña cantidad. Entonces sí. Y hemos obtenido una ganancia de eso. Dice Scott Bessent. O sea que sí. Bueno. Ahora, vamos a profundizar ahora en lo que dice Scott Bessent, que además dijo varias cosas más. Pero el lunes está nuestro ministro de Economía, que nos gusta más o menos, pero es el nuestro. Sí. Es el que tenemos. Bueno. Es el del gobierno argentino. Va a la tele y le dice a Majul, no puedo dar ninguna información. Sí, non-disclosure. Y al día siguiente, menos de 24 horas después, está verdaderamente entonces el verdadero dueño de la cosa, ¿no? El ministro de Economía, que aunque no sea el nuestro, es el que decide los destinos de la economía argentina, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, va a la tele de Estados Unidos, le preguntan, y le hacen buenas preguntas, por cierto, y el tipo cuenta todo. ¿Por qué? Evidentemente porque manda. Non-disclosure unidireccionales. Claro. Bueno, dice Scott Bessent que en la mayoría de los rescates no se obtienen ganancias, que en este caso el gobierno de los Estados Unidos ganó dinero. Usamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno argentino, dice, uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante una elección. Sí. ¿No? Está claro. Bueno, intervinieron para que a un aliado ideológico, político y lo que sea, le vaya bien en la elección. Listo. El presidente Milei ganó por amplio margen, el gobierno va a obtener beneficios y yo prefiero llegar a la paz, esta parte es impresionante también, mediante fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa. ¿Cómo? Entonces pone a la misma altura de intervención lo que en la Argentina fue una intervención económica para salvar a un gobierno, con la misma estrategia para la región que es, por ejemplo, bombardear supuestas narcolanchas en las costas de Venezuela, de Maduro y demás. Pero para ellos es lo mismo, es la misma forma de intervención. En Venezuela te revientan lanchas en el mar. Acá te activan una línea de crédito de swap. Pero la estrategia es la misma, es controlar la región. Eso queda muy claro cuando lo escuchás a Scott Bessent. No hay nada que interpretar, es clarísimo cómo lo dice. Y no da tranquilidad qué podría pasar si llega a ganar la oposición en este país con ese antecedente que acaba de decir este hombre. Y si gobierna Trump y Scott Bessent es el secretario del Tesoro, uno puede suponer que no nos espera. Voy a ponerle, si ganaba Sergio Massa, iba a tener el mismo tratamiento que Maduro. ¿Sergio Massa es Maduro? ¿Alberto Fernández es Maduro? No lo sé. Bueno, pasa. Pero Ori lo viene contando, está pasando con Petro también en Colombia. Claro. O sea, no necesariamente tiene que ser la comparación con Maduro. Él menciona ahí las elecciones que ya sucedieron en Bolivia, las que vienen en Chile, habló de Colombia, Ecuador. Está muy abiertamente, además, de forma explícita, muy interesados en intervenir activamente en las democracias y en las elecciones de los países de la región. El propio Donald Trump lo confirmó unos días atrás, no sé si se acuerdan, en una de esas tantas declaraciones que hace a bordo del avión presidencial. Sí. Dijo, estamos ganando terreno. Y de hecho, que podrían ser candidatos, futuros candidatos a presidente, sus hombres de confianza, que son los mismos que vienen articulando justamente esa avanzada, en particular Marco Rubio, ¿no? De estrechas relaciones, contactos con la derecha regional. Entonces dijo de esos buenos hombres, podrían ser los futuros presidentes porque están haciendo el excelente trabajo que están viendo acá en América Latina. Bueno, además de los intereses de Estados Unidos en América Latina y en la región, y particularmente en este caso en la Argentina, lo que hay que decir también es que nadie explica por qué Estados Unidos hizo plata con esa intervención y de dónde salió esa guita. Porque antes de las elecciones viene Scott Bessent, pone dólares en el mercado cambiario. ¿Se acuerdan que intervenía a través de bancos para que no vuele el dólar?
los pesos que obtuvo a cambio los colocó en una letra, un bono, una letra del Banco Central, a intereses que no sabemos porque no se han informado. No sabemos qué intereses de ganancias tienen con esa letra. Luego del triunfo electoral de Milei, la ganancia cambiaria está hecha. Bessent no puede retirar los dólares directamente, porque eso significaría nuevamente tensión cambiaria y que suba el precio de la divisa y complicar de vuelta a su aliado. Entonces, lo que se activó es este swap de monedas. Para devolverle la de Bessent. Para devolverle a Bessent la de Bessent. Eso que Caputo no podía informar el lunes y va Bessent el martes a la tele y dice, sí, a través de la activación del swap, nosotros ahí ganamos unos mangos. Esos dólares provenientes del swap se utilizan para canjear la letra en manos de Bessent. Claro. Básicamente deuda del Banco Central, que nos queda a nosotros. Que esa deuda también poco se sabe qué interés, qué plazos y qué verga que hay que hacer con lo que no tiene... Entonces, Scott Bessent hizo su ganancia. Perdón. El país quedó endeudado y a nosotros nos queda, como siempre, la cara de boludos. La verdad. Nos queda la cara de boludos. Había algunos tuiteros financieros, de esos que muy fans de Scott Bessent, que decían que hizo el carry trade perfecto, porque puso 2.000 millones de dólares aproximadamente. En 15 días se llevó 200, el 10% de eso. Y además se queda con los intereses del swap que queda activado. Ahora, ponele que eso... podemos coincidir en que ya es escandaloso. Pero si al menos te diera la información oficial, vos decís, bueno, es escandaloso, pero al menos no es espurio. Sí. Pero a la operación, que ya es en sí misma escandalosa, se le suma que no hay ni una información oficial al respecto, al menos del gobierno argentino. No sabemos las condiciones financieras de esa letra, no sabemos el monto exactamente. Se calcula, se habla de 1.900, 2.000, 2.100 millones de dólares. No se sabe nada sobre este swap, el plazo del tramo activado. Se niegan a dar información. Evidentemente uno puede suponer que ahí están pasando cosas raras. Bueno, algunos de los que salieron a cruzar esto desde Fuerza Patria, Grabois, el electo diputado de Fuerza Patria, criticó al gobierno. Dijo, un alto funcionario del gobierno anuncia que se está utilizando el dinero del swap entre Argentina y Estados Unidos. Agrega el mencionado funcionario que el acuerdo genera ganancias para el país, pero no es Caputo, es Scott Bessent. Y las ganancias son para Estados Unidos. Métetelo en la cabeza, nos gobierna una casta de traidores a la patria, dice Juan Grabois. Bueno, yo no sé qué va a pasar con esto. Sinceramente, no tengo muchas expectativas. Esto lo venimos diciendo desde hace rato, ¿no? Semanas. De que en algún momento haya algún tipo de investigación judicial al respecto. O no lo sabemos. Pero acá hay cosas muy oscuras que en algún momento deberán ser explicadas. Porque tampoco veo mucha voluntad de otros sectores de la política de pedir explicaciones al respecto, ¿no? No. Tenés que buscar un tuit de Grabois, alguna declaración dando vuelta, pero no parece escandalizar mucho a la política argentina, al sistema político nacional. El flor de negocio que vino a hacer Estados Unidos a la Argentina para sostener con vida a Milei para que llegue la elección y luego retirarse haciendo ganancias, sin explicarle nada a nadie en la Argentina de cuánto nos costó esa joda. Realmente... No sé qué va a pasar con esto, pero por favor, en algún momento, yo espero que en algún momento alguien pueda pedir una explicación al respecto, ¿no? Porque además no te dan notas. No es que decir, no, pará, tranqui, tengo a Caputo en línea. No, Caputo habla con Majul. Sí, tengo a Bausili en línea, el Zapallo Cabuti y los amigos de Bausili. Van a carajo a hablar. Claro. No les podés hacer preguntas sobre esto porque no te las responden. Ojalá alguien les hiciera la pregunta que le hicieron a Scott Bessent en esa nota. Muy buenas preguntas. Sí. El tipo respondiendo ahí, teniendo que responder. Diciendo, repregunta. Le están tirando a lancha sin ninguna prueba de que son narcos. Le decía el periodista Scott Bessent. En la televisión de Estados Unidos. Sí. Allá tienen que responder preguntas, acá por ahora parece que no. Sí, no, lo leía también a Andrés Gil Domínguez, conocidísimo, constitucionalista. Hizo la consulta, formal y tampoco le contestaron. No hay información. Le pidió información, pero ahí pregunto yo si no tiene que actuar la... Está bien, yo sé
sé que es una pregunta ingenua, casi retórica, diría. Pero digo, la justicia, el Poder Judicial, digamos, no ve nada raro en esto, ¿no? Sí, no. Son Son los mismos que después van de viaje allá. No, ya lo sé, pero bueno. Es una ley que a los periodistas les encanta, digamos, siempre la reivindicaron, la ley de acceso a la información pública, que era muy importante respetarla y que a los 15 días tiene que estar la información. El compañero... eso es cuando gobierna el peronismo, olvídate. El compañero acá, Mariano Martín, hacía un breve repaso de las cosas que dijeron, que respondieron ante pedidos de información. Swap con Estados Unidos, confidencial. Acuerdo comercial con Estados Unidos, confidencial. Consejo de Mayo, confidencial. El oro en el exterior no fue informado por el Banco Central. El repo no fue informado por el Banco Central. Y el acuerdo con el FMI también fue declarado confidencial. ¿Te acordás que se firmó como un poder para no difundir el acuerdo? Nada se informa. Al menos por ahora te dicen que es confidencial, porque en cualquier momento empiezan directamente a decir top secret. Sí. ¿No? Sí. Confidential. ¿Qué? Como el embajador que dijo non-disclosure. Sí. Oh, no, el documento se autodestruyó. Nunca viste Maxwell Smart. Puede haber, digamos, me explicaba hoy Martín Epstein que era interesante eso, dentro, digamos, de los acuerdos que se firman históricamente con el Fondo Monetario Internacional, o, digamos, esto siempre se da a conocer, hay algunas cláusulas que sí son confidenciales, pero bueno, es un acuerdo entre un Estado y un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional. No tiene ningún tipo de sentido que haya ningún no closure o como mierda quieran llamarlo de un estado a otro estado. Ahí ya no puede ser confidencial eso. No, pero además ¿qué? Es confidencial para una de las partes. Pero nomás. no puede ser confidencial. O sea, es confidencial acá para Caputo en lo de Majul, pero Scott Bessent va a la tele en los Estados Unidos y cuenta todo. Entonces no es confidencial. Evidentemente acá no nos quieren informar. No hay de confidencial, no hay nada. Acá no nos quieren dar la información, porque si no, porque es confidencial solo para los nuestros. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en fin, avancemos con otras informaciones, porque hoy sale el dato de inflación. Lo cierto es que mientras tanto esperábamos el dato de octubre, se disparó la inflación de alimentos en el arranque de noviembre, especialmente con un fuerte impacto en la carne. Los alimentos y bebidas se dispararon más de 1% en la primera semana de noviembre, y la proyección mensual de la inflación, estimada por la consultora EcoGo, indica que el avance llegaría al 2,5%, marcando una clara aceleración de la curva de precios. Según información que publicó hoy El Destape, las carnes y las frutas encabezaron los incrementos de la semana y preocupa el arrastre hacia diciembre. Bueno, según el relevamiento semanal de precios minoristas que hace la consultora EcoGo, la inflación general del mes, habrá que ver, ya con estos aumentos, se ubicaría en 2,5%, mientras que el rubro alimentos y bebidas registraría un incremento mayor al 2,7% mensual. Estamos hablando de la de noviembre, mes que apenas va por el día 12, pero hoy esperamos la de octubre. Escuchen a este carnicero sobre el aumento de las tarifas, el aumento de la carne, a ver qué dice. Bien, Antonio, te cuento. Nosotros recién el lunes pasado volcamos entre un 7 y un 8%, pues veníamos aguantando subas de un 2, de un 3%. Lamentablemente la semana pasada tuvimos que aumentar un 7, un 8%, pero ese no sería el mayor de nuestros problemas. A mí lo que me preocupa es de acá en adelante, que yo creo que de acá al fin de semana vamos a tener que tocar otra vez un 7, un 10%, porque el mercado sigue subiendo, ¿no? Pero para 10%, entre 7 y 10% no de cada fin de semana. Sí, Antonio, sí, porque ya desde incluso la semana pasada, Antonio, está muy firme el precio de la hacienda. Y no, se nos hace muy difícil conseguir el consumo que laburamos nosotros. Imagínate pagar un novillo en pie 3.500, hoy estamos casi entre 4.200 y 4.300 en pie para conseguir calidad. O sea, nuestro referente de precios es el mercado, Antonio. De ahí salen todos los precios, ¿no? Y venís de un aumento del 8% aprox. El lunes 3, que no fue ayer, sino el otro lunes, veníamos juntando pequeños aumentos que se venían dando y bueno, hasta que los volcamos, no volqué todo junto, porque tendría que haber subido un poquito más. Nosotros venimos atrasados igual con la suba por una cuestión de que siempre tratamos de aguantar los precios un poquito más, pero bueno, ya el lunes pasado no quedó de otra que aumentarlo y como vengo viendo ahora los precios esta semana, yo no sé si de acá al fin de semana tenemos que tocar de nuevo los precios, Antonio. No se vende con estos precios, imagínate si encima tenemos que subir la carne. Bueno, clarísimo, y el carnicero en diálogo con A24 en el programa del AGE. Hay algunos que dicen, no, bueno, es que a esta altura del año llegan las fiestas y la carne siempre aumenta. Te falta un mes y medio para la fiesta. Empezó por lo general, sí, es cierto, que yo, aumenta el pescado cuando llega la Pascua, llega a fin de año, empiezan a aumentar el kilo. Pero falta todavía. Evidentemente esto responde
a otras cuestiones. Bueno, hoy va a dar el INDEC a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre. En el transcurso de la tarde informaremos cuando esa información esté disponible. Pero atención, porque hoy comenzó un paro de 72 horas en las universidades nacionales este miércoles y con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante desde hace semanas para que el gobierno nacional aplique la ley de financiamiento universitario que fue sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso. Los gremios docentes aseguraron que la gestión de Milei tiene que llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la ley de presupuesto universitario con el fin de lograr la recomposición salarial docente y protestan también por en general, ¿no? En defensa de la educación pública, paro nacional de la docencia en todas las universidades nacionales. En un rato Gaby va a profundizar con esta información. Sí, además está buenísimo porque traje una cosa que hizo, digamos, un informe súper interesante que hizo una institución muy prestigiosa, que es el grupo EPC, que es el Economía, Política y Ciencia, sí. Que hizo todo un relevamiento acerca de qué dice el presupuesto del 2026 en cuanto a las universidades. ¿Cuál es el panorama que espera a las universidades, a los docentes y no docentes universitarios para el año que viene y por qué es tan necesario este paro que lamentablemente no es de la multisectorial, son algunos, pero lo que pasa es que son los más importantes, los gremios más importantes, por eso se está sintiendo mucho. Bien, mientras tanto en el Garrahan denuncian persecución a los trabajadores tras el aumento salarial. El conflicto continúa luego de que los trabajadores obtuvieron un incremento del 61% luego de meses de huelga y medidas de fuerza y gracias a la lucha de los trabajadores. Según denunciaron las y los trabajadores en las últimas horas, la dirección del hospital y por lo tanto el gobierno nacional iniciaron sumarios disciplinarios contra decenas de empleados, principalmente delegados y activistas sindicales, básicamente los que protestaron, los que impulsaban y organizaban las protestas. Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el mismo día que se depositó el incremento salarial, la dirección envió sumarios a quienes encabezaron las propuestas, tanto delegados de ATE como de APIT, además de otros dirigentes sindicales y trabajadores que se manifestaban en las puertas del hospital. Bueno, se va a realizar un cabildo abierto en el Garrahan este jueves 13, a las 16 horas, en el hall central del hospital, con participación presencial, virtual, y ahí también continúa el conflicto más allá del aumento salarial, porque ahora lo que quieren es pasarle factura a los que lucharon, básicamente, ¿no? Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que protagonizó la semana pasada en esa participación que tuvo, ¿no? En el programa de Feynman, en A24. Claro. Bueno, luego de ser maltratada por Feynman, sí, insultada. Hostigada, sí. Un maltrato total. Contó que va a denunciar a Feynman. Lo van a denunciar para no permitir la persecución política, ideológica y el maltrato. A ver. ¿Cómo tomás lo que pasó con Feynman? Él después pidió disculpas, dijo que se le fue la cabeza, no sé qué, pero a ustedes lo siguió atacando como si nada. Sí, sí. Bueno, ahí también nuestro equipo de abogados nos asesoró para que hagamos una denuncia, ¿no? ¿Para hacer una denuncia contra Feynman? Y sí, la verdad es que corresponde, porque él se disculpó con su audiencia, pero a nosotros nos trató de la peor manera. Sin ninguna posibilidad de que nosotros nos pudiéramos defender, ¿no es cierto? Sí. No, nos acusa de cosas que son absolutamente falsas, o al menos es una persecución política. Y eso en nuestro país no puede pasar, ¿no? Yo lo hubiera dejado así, pero realmente son cuestiones que van más allá de lo personal, tiene que ver con derechos democráticos que tenemos las personas y que no podemos permitir la persecución política, la persecución ideológica, el maltrato hacia las mujeres. Hay una ley, ¿no?, de protección integral de las mujeres en nuestro país, y todo eso tiene que quedar seguro, lo tenemos que reasegurar, no nos podemos quedar callados, ¿no?, en este momento. Bien, ahí está Norma Lezana, FM La Patriada, contando que iban a denunciar a Feynman, porque tampoco se pueden dejar pasar las cosas así porque sí, ¿no? Como si se tratara solamente de un episodio en la televisión, ¿no? A favor total. Bueno, mientras tanto, ATE, los estatales de ATE van al paro contra la reforma laboral. Será el 19 de noviembre. Va a haber también una movilización a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, y también buscan reclamar por la reapertura inmediata de paritarias. La decisión se tomó este martes
en el marco de un plenario federal de delegados de ATE de todo el país. Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, dijo que la reforma laboral que planea el gobierno es absolutamente regresiva, que no hace falta conocer la letra chica ni los detalles porque ya sabemos de qué se trata, y que todo esto va a acelerar la destrucción del empleo. Fue esta mañana en RE. La escuchamos. Creemos que no se necesita conocer ninguna letra chica de ningún proyecto para saber que nos quieren joder a los trabajadores. Que se trata de una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, cavernícola, nos retorna a la época de las cavernas, y esta reforma va a acelerar la destrucción del empleo en la Argentina. Si sería verdad que el gobierno lo que quiere es crear empleo, más puestos de trabajo y mayor registración, lo que tiene que hacer es derogar la ley bases. Si ya con la ley bases y el decreto 7023 empezaron a reformar y le quitaron a los empleadores las multas por no registrar a los trabajadores, y fracasaron. Reformas de la naturaleza de las que está impulsando el gobierno ya fueron estudiadas por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, durante los últimos 20 años en 63 países del mundo, desde las economías más desarrolladas hasta países de África, y en todos lados fracasó. Bien, ahí estaba Rodolfo Aguiar esta mañana ahí con Carla Pelliza en RE, anticipando que más allá de la letra chica, el espíritu de la reforma laboral que se viene es contra los pocos derechos que le quedan a un sector de los trabajadores. Estamos hablando de los estatales. En general, de que la mayoría ya de los trabajadores de los registrados, decir. No los tienen. Y bueno, y se prepara, al menos desde ATE, para ir contra la reforma laboral. Avanzamos en algunas informaciones más en este resumen. Abrieron una causa judicial por el descarrilamiento de ayer en el Sarmiento. La investigación se abrió de oficio por la intervención de la Policía Federal y por tratarse de un hecho público con heridos. El encargado de abrir el expediente fue el juez Julián Ercolini. El motorman está demorado. Por una cuestión de protocolo le realizaron exámenes toxicológicos. Ahora lo que hay que investigar es qué pasó, qué falló. Los trabajadores denuncian que hubo un problema técnico con las vías y que vienen protestando por eso, reclamando desde hace rato. En mayo del año pasado, ¿se acuerdan? Cuando ya habían chocado dos formaciones en la línea San Martín con más de 60 heridos. Ahora, tras el descarrilamiento del Sarmiento, Rubén El Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, afirmó que no fue una falla humana y explicó que el nuevo sistema implementado hace una semana, debería haber evitado el accidente. Hay cosas que no te voy a poder contar porque todavía no las sabemos. El descarrilo se da, si ves la pantalla donde están los muchachos, es a 50 metros de la calle Barragán. Es un cambio nuevo, cambio 54, un cambio que hicieron hace una semana. Toda esta parte para 11 es un sistema que se está poniendo de señales nuevos, que lo está colocando una empresa llamada Gerso, en la cual tienen enclavamiento. ¿Por qué? Digo que lo único que estamos seguros es que no es falla humana, porque este sistema nuevo que se está poniendo evita la falla humana. Tiene un enclavamiento que si vos querés cometer un error, por más que lo quieras hacer, claro, en la cabina de señales que está acá atrás, es imposible porque el enclavamiento no te lo permite. Entonces, hay que ver qué fue lo que pasó ahí, porque eso no se podía abrir. Te lo explico más o menos. Pasa el tren y se abre el cambio y manda los dos últimos vagones por la otra vía, y entonces a 300 metros pueden parar el tren, y rompió toda la parte de señales y la parte de vías, estos 300 metros. No entendí algo, vos decís que... No sé si más o menos... Que los dos últimos vagones no hicieron el Bueno, ahí está, el secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén El Pollo Sobrero. Y también habló esta mañana en Futurock Cristian Duarte, que es delegado sindical, y explicó las condiciones actuales en las que trabajan, que el tren en algún momento va a fallar, y reclamó por la falta de inversión. Pero cuando te pones a ver de fondo, lo que hay acá es problemas sin resolverse. Ayer, por ejemplo, falla un cambio que es moderno, pero que está trabajando con una señal de 1930. Entonces hay incompatibilidad de tecnología. Y el Sarmiento es un collage. Tiene tecnología de 1930, de 1950, de 1980 y las modernas, todo atado, ensamblado, es un collage. Entonces hay una cantidad de tecnología en una sola traza que por supuesto en algún momento va a fallar.
lo viene sucediendo de seguido. Por eso es que la gente llega a Liniers y tarda un montón de tiempo entre Liniers y 11. O sea, un viaje que hace 2 décadas era de 50 minutos, hoy lo hacen 1 hora 30. Y por supuesto, entre Liniers y 11 tenemos todos los problemas habidos por haber de señales y cambios. De hecho, hace unos días atrás no estaba parando el tren en Liniers porque estaban tratando de que quede instalado el nuevo sistema de cambio. Pero si vos seguís trabajando ese sistema con el circuito de señalamiento de 1930, por supuesto en algún momento te va a pasar lo que pasó. Entonces, para nosotros los trabajadores, lo que está pasando otra vez tenemos problemas de seguridad. Y las gestiones que vienen sucediéndose no resuelven el problema de fondo. Y esto lo está agudizando por la falta. Bien, avanzamos con últimas 2 novedades políticas. El PRO, atención, se va a mantener como bloque independiente en diputados tras la reunión encabezada por Mauricio Macri esta mañana, con lo que queda del PRO. La diputada María Eugenia Vidal confirmó que no van a conformar un interbloque con La Libertad Avanza y que van a mantener independencia en la Cámara. Muy probablemente van a acompañar las reformas, pero técnicamente no van a pasar a formar parte de un mismo bloque, que era una de las especulaciones de los últimos días y semanas. También ratificó el acompañamiento a la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al gobierno nacional como una acción personal. A ver, la escuchamos un minuto. Nosotros en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente, nosotros vamos a tener un bloque de diputados del PRO, como lo tuvimos los últimos 2 años, que represente las ideas y los valores del PRO. ¿Santilli hoy está dentro del PRO, María Eugenia? Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es una decisión a título personal. Bien, ahí está entonces María Eugenia Vidal, ahí a la salida de hoy la reunión del PRO, encabezada por Macri. No estuvieron ni Santilli ni Ritondo, ya son cada vez menos, ¿no?, los dirigentes de peso que siguen cerca de Macri. Pasamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Kicillof le pidió una reunión a Santilli por la deuda de la nación a la provincia. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, solicitó hoy formalmente una reunión al nuevo ministro del Interior, que ayer asumió su cargo, a Diego Santilli, para reclamarle los fondos coparticipables que le adeuda a la provincia, al Estado Nacional. Bianco también señaló que en el encuentro pretende hablar sobre las 1000 obras que el gobierno nacional abandonó y que debería retomar. Habló Carly Bianco hace un rato acá con Adrián Murano. ¿El gobierno va a recapacitar? Ya, no lo sé, es una definición que tiene que tomar el gobierno. Vos me preguntás si lo van a penalizar a la provincia. La provincia de Buenos Aires ya está penalizada. Claro. Recortaron, como te decía, entre el valor actualizado de las obras y los fondos de distintos programas nacionales, casi 13 billones, lo explico, millones de pesos, desde que comenzó el gobierno de Milei, y ahora parece que eso se profundizó, ya no solo que no nos dan los recursos que le robaron a los bonaerenses, sino que tampoco... Hola. Una reunión. Sí. Hola. Sí, tuvimos una... Sí, tuvimos un lapso. Sí, pasa que estoy yendo por la autopista. Está muy bien. A veces se queda sin señal. No, eso te decía, que no solamente ya nos discriminan financieramente, económicamente, a través de la obra pública, sino también ahora parecería que políticamente, que no podemos tener una relación de diálogo, ni de trabajo, ni de consenso con el gobierno de la nación. Bueno, yo lo lamento mucho porque además hace muy poquitos días Santilli fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires, a pesar de que estaban en contra de las testimoniales, fue electo como diputado testimonial por la provincia de Buenos Aires. Tenemos ahí otra. Bueno, ahí estaba entonces la confirmación, en diálogo con el Destape, de Carly Bianco, de que le van a pedir, que le pidieron ya formalmente una reunión a Santilli para conversar y exigir que se actualicen las deudas que tiene la nación con la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Por fuera del resumen, Mati, vamos a hablar del deseo profundo de Donald Trump de ver a Benjamín Netanyahu, su gran amigo, el genocida, libre de causas judiciales. Vamos a hablar también de la situación actual en la Franja de Gaza, pero en esta instancia nos quedamos acá, en el barrio. Viajamos a Chile para empezar. A ver cómo suena. Vota 5, vota CAS, vota 5, vota CAS. José Antonio CAS. Vota 5, vota CAS, vota 5 por CAS. Ahora. A la Sin comunismo, sin comunismo.
Sin comunismo. Sin comunismo. Sin comunismo. Pintó cantar en la derecha, hacer shows en estadios. ¡Soy genial! Y es también en el Movistar Arena de ellos. Pero sí. ¿Pero era él? ¿Pero era él mismo que es cantaba? José Antonio Cast cantando. No es José Antonio Cast. Puesto menor, puesto menor. ¿Ya lo viste vos? Claro, tenés razón. Puesto muy menor en comparación con nuestro presidente, por favor. No cantó, yo no lo vi cantar, al menos no esa canción, pero bueno, están tratando efectivamente de ponerle onda. ¿Qué les cuento? Que los dos punteros en la carrera por la moneda cerraron este martes su campaña. Estoy hablando de Janet Jara, aspirante por el bloque de izquierda, y José Antonio Cast, fuera el comunismo, republicano de la derecha radical, que busca en este año, en estos nuevos comicios, su revancha electoral. Y escuchamos un fragmento de sus declaraciones. Somos nosotros y no otros los que tenemos la mejor opción para derrotar a esa izquierda el 11 de marzo a asumir el gobierno. Somos nosotros, no otros, la mejor opción. Somos nosotros. Digámoslo fuerte y claro, que se escuche en todo Chile. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros, para que a partir del 11 de marzo tengamos ese gobierno de emergencia. Somos nosotros, no somos nosotros. Parece mis amigos cuando se borrachan. Iba a decir eso. Son mis amigos el fin de semana. Esperen, chicos, justo taparon lo más importante del mensaje. Somos nosotros. Era la vida de miles de cosas para que a partir del 11 ¿qué dijo José Antonio Cast? Ese gobierno de emergencia. Nuestro país no está condenado al caos ni a la mediocridad. ¿Es la ultraderecha o el caos y la mediocridad? Fíjense, en las urnas este domingo, así que Chile está llamado a la grandeza y juntos la vamos a recuperar, dijo Cast. Hoy traje su palabra, la próxima les voy a traer la palabra de otro candidato. Pero bueno, José Antonio Cast está circulando bastante en las redes sociales. Hay 8 candidatos para suceder. La fuerza del cambio se llama. Sí, exactamente. Me suena. Sí. No, circula por todos lados el libretito ese. Claro. Para suceder entonces a Gabriel Boric hay 8 candidatos y candidatas. Gabriel Boric, que va a terminar su mandato, que va a concluir su mandato en marzo del año que viene. Jara es favorita, la candidata del Partido Comunista, pero que se presenta por una alianza de partidos de izquierda, entonces es favorita en los sondeos, pero existen dudas, ciertas dudas sobre la capacidad de ganar en primera vuelta. Cast, que presenta justamente a su rival como la continuidad de Boric, tendría serias chances de poder aglutinar el voto opositor y vencer en un escenario de balotaje. Así que, bueno, wait and see, como dicen los yanquis. Hay que esperar y ver un poco qué es lo que sucede. Confía Cast en que la tercera va a ser la vencida, porque no es la primera vez que trata efectivamente de llegar a la moneda. Bueno, la seguridad, el combate a la delincuencia, la inmigración irregular fueron temas centrales de la campaña de Cast y de la campaña en general. Los candidatos se tuvieron que pronunciar sobre esos temas que son los también que interpelan a los y las chilenas. Junto con abordar los temas de seguridad, dijo Jara, en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes, que es otra, efectivamente, de las preocupaciones. Y ahora hablamos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ordenó suspender la colaboración de inteligencia con Estados Unidos en protesta por los ataques con misiles de Washington contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ya dejaron cerca de 70 muertos. Eran órdenes muertos, en realidad personas asesinadas, ¿no? En ataques y asesinos extrajudiciales, deberíamos decir. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia a la fuerza pública, dijo Petro, suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencia de seguridad estadounidense. Tal medida, dijo él, se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo
pueblo caribeño. Bueno, la decisión de Petro sigue una revelación, no sé si tuvo que ver, pero él mismo la cita, digamos, la retuitea en su cuenta en las redes sociales. La decisión de Petro sigue a una revelación de CNN, según la cual el Reino Unido también suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por considerar que esos ataques efectivamente son ilegales y no quiere ser cómplice. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de Estados Unidos. Durante semanas, para no decir meses, Donald Trump se jactó, alardó de sacar a los inmigrantes delincuentes del país y Nayib Bukele de ser su carcelario, ¿no? Ajá. Al recibir y encarcelar a esos supuestos criminales. La realidad de las condiciones de detención contrasta fuertemente con los alardes justamente de ambos presidentes, así se dice. Fíjense, por ejemplo, el informe de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que denuncia torturas y abuso sexual contra venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Vamos a escuchar la palabra de la directora para las Américas de esa organización. Estos 252 venezolanos no son criminales, contrario a lo que señaló el gobierno Trump, que los tildó de ser miembros del Tren de Aragua. La corroboración que hicimos de los antecedentes judiciales nos permite concluir que tan solo el 3% habían sido condenados por delitos violentos en Estados Unidos. Durante su detención en el CECOT sufrieron golpizas prácticamente todos los días, con patadas, con puños, palos. Sufrieron golpizas especialmente graves luego de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y luego de 2 protestas en donde incluso hubo despliegue de policía antimotines y dispararon balas de goma dentro de las celdas. Documentamos también cómo varios de ellos sufrieron incluso violencia sexual por parte de los guardias penitenciarios, y nuestra conclusión es que de mínimo toleraron estos hechos, pero muy seguramente apoyaban este tipo de tortura sistemática. Bueno, clarísimo, ¿no? Tortura sistemática. Sí. Abuso sexual, vejaciones de todo tipo. Brutal. Que es brutal siempre. Sí, y claro. que además en este caso padecieron venezolanos que no tuvieron debido proceso, que no son delincuentes, que no son criminales. Aún siendo criminales, obviamente nada de esto debería haber sucedido nunca, pero esta es la historia de lo que Estados Unidos y El Salvador quisieron vender a sus votantes como un plan exitoso. Bueno, en sus palabras, es exitoso. El informe es titulado "Has llegado al infierno", por si quedara alguna duda. Señala que Estados Unidos efectivamente, como ya sabemos, pagó millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, a El Salvador, para detener de forma arbitraria a inmigrantes venezolanos presentados sin pruebas como delincuentes, y acusa a Washington de complicidad justamente en lo que escuchaban recién, en torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece rápidamente el QR, seguí el destape en todas las plataformas. Vas a poder escanear ahí el QR. Ya estamos recancheros con escanear QRs. Haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tené al Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.